es uno de los capítulos más oscuros de la historia. 70 después de Cristo. 4 legiones romanas rodean Jerusalén. Al mando del general Tito, destruyen la ciudad y su templo. Más de 1 millón de personas perecen. Una historia de oportunidades perdidas y advertencias olvidadas. Un presagio. La caída de Jerusalén. El 14 de abril del año 70 después de Cristo, Tito, general romano y futuro emperador, inició el asedio de Jerusalén. La ciudad sagrada fue rodeada por el ejército romano. Unos 80.000 soldados, entre ellos 4 legiones, una de las cuales era la 10ª, una legión legendaria que estaba situada en el Monte de los Olivos, con vistas a Jerusalén. La ciudad estaba atrapada en un asedio a muerte cada vez más estrecho. No había escapatoria. No se permitía la entrada de alimentos ni agua a la ciudad. A continuación, la artillería pesada y el armamento mortífero fueron montados y desplegados en su lugar. El arsenal incluía torres de asedio, catapultas, arietes y lanzallamas. Todos ellos estaban diseñados para asaltar directamente las murallas y someter las defensas y a los habitantes de Jerusalén. Los romanos eran metódicos, minuciosos y decididos en su planificación y ejecución. Una devastadora y mortífera artillería rodeaba la ciudad. El plan consistía en aterrorizar a los defensores y amedrentar, intimidar, golpear y matar de hambre a los habitantes para que se sometieran y se rindieran. El asedio de Jerusalén se convirtió rápidamente en una pesadilla de hambre, batallas, muerte e incluso canibalismo. Fue quizás uno de los ejemplos más crudos de sufrimiento humano en tiempos de guerra de la historia. Josefo, un historiador testigo ocular, dijo que más de 1 millón de personas perecieron en el asedio y la destrucción de Jerusalén. Pero el asedio no sorprendió a un grupo de judíos. Los judíos cristianos habían sido advertidos por Jesús de lo que se avecinaba, y muchos de ellos habían huido de la ciudad tras la abrupta e inesperada retirada de Cestio. Acompáñanos esta semana en la exploración de este horrible capítulo de la historia y examina más de cerca las sorprendentes predicciones proféticas hechas por el propio Jesús en relación con uno de los asedios militares más terribles y espantosos que el mundo haya visto jamás. Y al hacerlo, quizá descubramos que también hoy hay un mensaje vital para todos nosotros. En una noche sin luna de la primavera del año 70 después de Cristo, un pequeño grupo de judíos se acercó sigilosamente a las murallas de Jerusalén. Saliendo a toda prisa por una puerta secreta, se precipitaron a los campos en busca desesperada de comida y agua. Si hubieran podido, habrían escapado por completo de la ciudad, pero había un único obstáculo impenetrable que se interponía entre ellos y la libertad: la presencia circundante del ejército romano. Lo mejor que podían hacer estos fugitivos era recolectar plantas silvestres que crecían cerca de las murallas de la ciudad. Se morían de hambre. Las cosas se habían puesto tan mal dentro de la ciudad sitiada que la gente se estaba comiendo sus cinturones y sandalias de cuero. Decidiendo que cualquier cosa era mejor que el cuero de los zapatos, estas valientes almas se agruparon para encontrar la comida que pudieran forrajear fuera de la ciudad. Pero al hacerlo, corrían un tremendo riesgo, uno que a menudo no valía la pena. En esta noche en particular, el desafortunado grupo fue descubierto por un centinela romano con ojos de halcón. Fueron apresados, torturados y colgados en cruces que fueron levantadas frente a las murallas de la ciudad.
De hecho, todo judío capturado durante el asedio de Jerusalén era crucificado. Había tantas cruces cubriendo el área inmediata, fuera de los muros de la ciudad, que parecía un vasto cementerio de muerte y destrucción. Cuando Tito sitió Jerusalén en la primavera del año 70 después de Cristo, la ciudad no estaba totalmente preparada para el ataque. Los judíos ya habían derrotado a los ejércitos romanos del general Cestio y a la 12ª legión solo 6 meses antes, y no esperaban otro ataque tan pronto. De hecho, los judíos habían derrotado a los romanos tan contundentemente a finales del 69 después de Cristo que casi habían puesto de rodillas a las orgullosas legiones. Habían regresado a Jerusalén triunfantes y cargados con el botín de la victoria. Sin embargo, los romanos estaban decididos a subyugar este problemático rincón de su imperio. Los judíos eran conocidos por su obstinación y persistente resistencia al dominio romano. Una combinación de factores que Roma se negaba a aceptar. Donde Cestio había fracasado, Tito estaba decidido a triunfar. En abril del año 70 después de Cristo, solo 3 días antes de la Pascua, el ejército romano convergió sobre Jerusalén con un nuevo general al mando. Más de 1 millón de judíos se habían reunido dentro de las murallas de la ciudad santa para celebrar la Pascua, lo que los convertía en blanco fácil de la destrucción que se avecinaba. En aquella época, Jerusalén estaba parcialmente preparada para casi cualquier tipo de agresión militar. Esto se debía en gran parte al hecho de que durante las guerras judeo-romanas entre los años 66 y 70 después de Cristo, la ciudad había atravesado un periodo de intensos disturbios. Las guerras judeo-romanas fueron una serie de levantamientos contra el Imperio Romano que comenzaron en el año 66 después de Cristo. El germen de la revuelta fue la respuesta a las crecientes tensiones religiosas y a los elevados impuestos que provocaron represalias contra los ciudadanos romanos. En represalia, el gobernador romano de Judea saqueó el templo de Jerusalén y lanzó redadas para arrestar a las principales figuras políticas y religiosas de la comunidad judía. Esto provocó una rebelión a gran escala, lo que provocó que los funcionarios romanos abandonaran Jerusalén a manos de los rebeldes. El emperador Nerón pidió a Vespasiano, un general romano, que aplastara la rebelión con el apoyo de su hijo Tito. Así pues, cuando llegó la Pascua del año 70 después de Cristo, la ciudad estaba en manos de varias facciones rebeldes de celotes. El efímero gobierno provisional instaurado por los romanos se había derrumbado y todo el mundo desconfiaba. Inicialmente Jerusalén tenía provisiones suficientes para aguantar un asedio, pero tras su decisiva victoria sobre Cestio, los líderes rebeldes judíos habían bajado la guardia. Las reservas de alimentos y suministros habían disminuido, dejando a la ciudad sin preparación para un asedio prolongado, especialmente teniendo en cuenta el gran número de refugiados y forasteros que habían entrado en Jerusalén para celebrar la Pascua. Cuando Tito rodeó la ciudad, el caos inundó las calles. En 3 semanas el ejército romano había conseguido abrirse paso a golpes a través de las 2 murallas exteriores de la ciudad. Solo quedaba en pie la 3ª muralla, la más gruesa, debido en gran parte a la tenacidad de los rebeldes que defendían la ciudad a la desesperada. Pronto, el hambre amenazó a los habitantes atrapados. Pero el asedio no fue una sorpresa para un grupo de judíos. Los judíos cristianos habían sido advertidos por Jesús de lo que se avecinaba, y muchos de ellos habían huido de la ciudad tras la retirada de Cestio. Recordaron cómo desde la cima del Monte de los Olivos, Jesús contempló la pacífica ciudad de Jerusalén y sintió que se le oprimía el corazón de espanto. Nada en la escena de entonces indicaba peligro, pero Jesús miró hacia el futuro y pudo ver las nubes de tormenta que se cernían a lo lejos. Con el corazón destrozado, gritó: «¿Cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán, y te encerrarán por todos lados.
Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Cuando Jesús pronunció estas palabras, que se encuentran en Lucas 19, 42 al 44, la ciudad de Jerusalén era la viva imagen de la paz y la prosperidad. Las enormes almenas y palacios de la capital parecían burlarse de la idea misma de la destrucción. Sin embargo, Jesús miró hacia el futuro y a través de las páginas de la historia trazó con aterradora precisión los horrores que caerían sobre la ciudad en tan solo 40 cortos años. Jerusalén sería puesta de rodillas, la ciudad arrasada y el templo destruido. Cuando Jesús se acercó a la ciudad, la Biblia nos dice que lloró sobre ella. Era un extraño contraste con la alegría y el júbilo que le rodeaban. A su alrededor, los gritos de júbilo de los adoradores abarrotaban las concurridas calles. Las ramas de palma ondeaban y la gente lo proclamaba rey. Pero en el corazón de Jesús pesaba la suerte de su amado pueblo. En pocos días, Jesús sabía que iba a ser crucificado. Pero lo que más le preocupaba era la devastación total de la ciudad que amaba y del pueblo que llamaba suyo. De pie en el mismo lugar que más tarde ocuparían Tito y la 10ª Legión, Jesús casi podía oír las pisadas del ejército romano, preparándose para la guerra. Su ojo profético contempló a los miles de condenados de Jerusalén y oyó las voces de madres y niños que lloraban por comida, demacrados y golpeados por los horrores de la inanición. 2 días antes de la Pascua, Jesús había abandonado por última vez el recinto del templo. El templo parecía indestructible. Herodes el Grande había invertido grandes cantidades de dinero y mano de obra romana en su construcción. Las piedras de mármol habían sido cortadas con precisión y enviadas a Judea desde Roma. Los discípulos se las señalaron a Jesús y exclamaron: «Maestro, mira, qué piedras más impresionantes, qué edificios». La única respuesta de Jesús fue: ¿ves todos estos grandes edificios? De ellos no quedará una piedra sobre otra, pues serán derribados. Fue una declaración sorprendente y decepcionante que dejó a los discípulos rascándose la cabeza confundidos. ¿Quién se atrevería a derribar el templo? ¿Y por qué? En primer lugar, estaba bajo la protección de Dios. Y en segundo lugar, los propios romanos que habían invertido en él seguramente no querrían verlo destruido. Pero Jesús no había terminado. Se lanzó a una detallada descripción profética de la destrucción de Jerusalén, que también era una descripción profética del estado del mundo inmediatamente antes de su segunda venida. La descripción se encuentra en Mateo 24 y es una respuesta a la pregunta de los discípulos. Dinos, ¿cuándo sucederá todo eso? ¿Qué señal marcará tu regreso y el fin del mundo? La sola idea de la destrucción de Jerusalén y del templo era tan chocante y angustiosa para los discípulos que automáticamente supusieron que estos acontecimientos solo podían estar relacionados con el fin del mundo. Jesús no corrigió sus suposiciones. En su lugar, trazó un mapa de ambos acontecimientos en un único panorama profético. Mateo 24 comienza con una advertencia contra los falsos cristos y también contra los falsos profetas, antes de pasar a una descripción detallada de guerras, hambrunas, pandemias y diversos desastres naturales. Es una descripción del mundo en el que vivimos hoy. Jesús respondió: «Mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. Cuidado, no os alarméis, porque es necesario que todo esto suceda. Pero todavía no es el fin, porque se levantará nación contra nación, y reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. Pero todo esto es solo el comienzo de dolores.
Durante el último siglo, han surgido con mayor frecuencia falsos líderes religiosos. Los falsos profetas han descarriado a miles de personas e incluso ahora proliferan por todo el mundo religioso. Otro cumplimiento de las palabras de Jesús en el último siglo ha sido el aumento de la frecuencia e intensidad de las guerras, hambrunas y desastres naturales. Las peores guerras que el mundo ha visto han tenido lugar durante el siglo XX. El hambre en el mundo ha aumentado debido al fuerte crecimiento de la población y a los diversos conflictos. Las catástrofes naturales también son más frecuentes. En Australia, solo en la última década, hemos sido testigos de algunos de los peores incendios e inundaciones que el país haya sufrido jamás. En los últimos años, el mundo ha sufrido una de las peores pandemias globales de la historia. La pandemia del coronavirus se ha extendido por todo el mundo como una marea mortal, a pesar de los importantes avances que la ciencia médica ha logrado en el último siglo. Jesús se refiere a los acontecimientos que rodean su venida como dolores de parto. Como los dolores de parto, los signos aumentarían en frecuencia e intensidad a medida que la historia se acerque al clímax de su segunda venida. Cuando observamos el mundo en el que vivimos hoy, una cosa está clara. Los signos que Jesús estableció para nosotros señalando la proximidad de su venida se están cumpliendo ante nuestros propios ojos. Vivimos tiempos apasionantes. La espiral de caos que vemos a nuestro alrededor apunta hacia el acontecimiento más glorioso que el mundo haya visto jamás. Jesús viene pronto. La pregunta es, ¿estamos preparados para recibirle? Jesús continúa su panorama profético dando vueltas a acontecimientos que se relacionarían tanto con su segunda venida como con la destrucción de Jerusalén. Uno de ellos es especialmente interesante. Por tanto, cuando veáis la abominación de la desolación de que se habló por medio del profeta Daniel, colocada en el lugar santo, el que lea que entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Se refiere a los estandartes romanos, con las insignias del imperio y del culto imperial, que se plantaban en la zona que los judíos consideraban tierra sagrada. Jesús advirtió a sus seguidores que cuando vieran que esto ocurría, debían prepararse para abandonar la ciudad, porque su destrucción sería inminente. Jesús continuó advirtiéndoles que no debían dudar. El que esté en la azotea no baje a sacar las cosas de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás a tomar su capa. En el momento en que vieran cumplirse los signos predichos, debían prepararse, huir y escapar inmediatamente. Ahora bien, cualquiera que hubiera escuchado a Jesús predecir la destrucción de Jerusalén, lo habría tomado por un alarmista enloquecido o un rebelde sedicioso aliado con los romanos. Lo que estaba prediciendo parecía imposible. Herodes no solo había derrochado dinero en la ciudad para mejorarla estéticamente, sino que también la había fortificado. Se habían reforzado las murallas y construido numerosas torres y fortalezas. Jerusalén era una ciudad situada en una colina que nunca podría ser tomada. Pero como dice el viejo adagio, nunca digas nunca. Por inconcebible que pareciera entonces, Jerusalén cayó en manos de los romanos. Rompieron las murallas, saquearon la ciudad y la arrasaron. En los 40 años que siguieron a la muerte de Jesús, Jerusalén se parecía cada vez más a Roma, a pesar de que la ciudad afirmaba pertenecer a Dios. Pronto empezó a florecer el faccionalismo político. Había mucha insatisfacción con el gobierno romano, que empezó a burbujear y a estallar con el paso del tiempo. Entre los años 66 y 70 después de Cristo, los judíos se enfrentaron a los romanos. La lucha se conoce como las guerras judías o la rebelión judía. En el año 70 después de Cristo, alrededor de la fiesta de los tabernáculos, Cestio, el gobernador romano de la región, rodeó la ciudad y la sitió por primera vez. Fue una prueba aterradora, pero muchos de los fanáticos judíos no estaban dispuestos a caer sin luchar.
Para los judíos cristianos, los estandartes romanos del águila que se erigieron en el campo santo de Jerusalén recordaban la profecía de Jesús. Observaron y esperaron una señal de que era el momento de partir. Y tal y como Jesús predijo, se les dio una ventana de oportunidad para escapar. De repente y sin previo aviso, Festio Galo ordenó la retirada. Para entonces, los judíos estaban considerando seriamente la posibilidad de rendirse. La repentina retirada de Festio sin motivo aparente alentó sus debilitadas esperanzas. También aumentó las esperanzas de los cristianos que observaban. Mientras los rebeldes judíos perseguían a Festio, los judíos cristianos aprovecharon para abandonar la ciudad. Se congregaron en la ciudad de Pella, situada en Perea, justo al otro lado del río Jordán. Debido a que habían elegido creer en las palabras de Jesús y actuar cuando se presentaba el momento adecuado, ni un solo cristiano murió en el asedio de Jerusalén. Tito reanudó el asedio que Festio había abandonado unos 5 meses después, y esta vez no hubo segundas oportunidades. Las grandes catapultas lanzaron enormes rocas contra las murallas y sobre la ciudad. Las altas torres de asedio rodaban hasta su lugar con los arietes diseñados para aplastar y debilitar las murallas. Los romanos eran metódicos e implacables. Bajo Tito, Jerusalén estaba oprimida por el hambre. Las madres canibalizaban a sus propios hijos. Los niños robaban comida a sus padres ancianos y moribundos. La gente recurría a comer lo que encontraba para sobrevivir. El asedio de Jerusalén sacó lo peor de la naturaleza humana. Miles de personas murieron de hambre y de enfermedades. Los romanos se negaron a abandonar el asedio, aunque sentían repulsión por lo que estaba ocurriendo en la ciudad. Estaban decididos a sembrar el terror en los corazones de los judíos y a aplastar de una vez por todas la prolongada rebelión. Capturaron prisioneros, los torturaron y los colgaron de cruces. Los cadáveres de los muertos y moribundos se amontonaban en pilas por todos los valles. Cruces como árboles en un bosque poblaban el valle de Josafat. Sin embargo, Tito no cedió. No aceptaría nada menos que la rendición absoluta. Entonces Tito se preparó para su ataque final. Dio instrucciones específicas de que el templo no debía ser tocado. El edificio era demasiado valioso para ser incendiado descuidadamente en una escaramuza. Pero Jesús había predicho el derrocamiento y la destrucción del templo, y siempre se puede contar con la palabra de Dios. En el caos del asalto, un soldado arrojó una antorcha encendida dentro del templo, e inmediatamente las vigas forradas de cedro alrededor del lugar santo ardieron en llamas. Tito, horrorizado, se apresuró a intentar contener la situación, pero ya era demasiado tarde. Enfurecidos por la guerra de guerrillas de los celotes judíos, los soldados romanos comenzaron a lanzar más barras de fuego contra el templo. También desenvainaron sus espadas y masacraron a cuantos celotes encontraron escondidos en el interior del edificio. Fuego y sangre se mezclaban en el interior del templo. La sangre fluía como el agua por los escalones del templo en ruinas, en un torrente ominoso. Nada podía hacerse por salvar el templo. Poco después de la destrucción del templo, toda la ciudad cayó en manos de los romanos. Los rebeldes judíos abandonaron sus torres y almenas, y Tito y sus soldados las encontraron desoladas. Ordenó que la ciudad y el templo fueran arrasados hasta sus cimientos. Tal como Jesús había predicho, no quedó piedra sobre piedra. Lo que parecía imposible era ahora una realidad. Si más de los que estaban dentro de la ciudad hubieran escuchado las palabras de Jesús, habrían escapado con vida. Los seguidores de Jesús sobrevivieron a la destrucción de Jerusalén. Difundieron sus enseñanzas por todo el Imperio Romano, dando origen a la nueva religión del cristianismo. En Jeremías 29:11, Dios dice:
Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor. Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Los planes de Dios para nosotros son siempre los mejores, pero para que Él los cumpla en nuestras vidas, necesita nuestra cooperación. Si estamos dispuestos a poner nuestras vidas en sus manos, nos encontraremos como los cristianos judíos en la seguridad de Pella, y no en medio de la destrucción de Jerusalén. Hay seguridad en la palabra de Dios. A medida que las señales de la venida de Jesús aumentan en frecuencia e intensidad, indicando que el mayor clímax de la historia de esta tierra no está lejos, Dios nos ofrece un refugio seguro a través de su palabra. Si deseas saber más acerca de las señales que Jesús predijo, que veremos en el mundo que nos rodea a medida que nos acercamos al tiempo de su venida, si te gustaría estar preparado para el regreso de Jesús, entonces me gustaría recomendarte el regalo gratis que tenemos para todos nuestros televidentes del viaje increíble de hoy. Bueno, mis amigos, hasta acá va a quedar el video. Recuerden, dejen sus likes, suscríbanse y también estaremos subiendo en los próximos días la tercera parte, así que todo mundo pendiente porque son buenos documentales con punto de vista bíblico. Saludos, amigo suscriptor y estimado televidente. Nos vemos en el siguiente video.